Listo. A ver. Bueno, buenas noches, profe. Nosotros somos el grupo que correspondía a exponer semana 11 y los temas que vamos a abarcar van a ser filtros avanzados, subtotales, imágenes en Excel, correspondencia Excel Word y validación de datos. Y los miembros que abarcamos de este grupo somos mi persona, Andrés Rodríguez, Nazaret Quiroz Fernández, Mariana Pérez Salazar y Jefferson Pérez. Entonces ahora, como temas del proyecto, vamos a comenzar con filtros avanzados. Entonces, filtros avanzados, ¿qué vamos a tener en cuenta para realizarlos? Tener una base de datos en Excel y tener bien definidos los parámetros que queremos visualizar. ¿Para qué nos ayudan los filtros avanzados? Lo que hacen ellos básicamente es ayudarnos a separar una parte de la información en filtros más pequeños según la necesidad requerida. Entonces, para ello, vamos a tener nuestra base de datos y una pestaña aparte que le vamos a poner en este caso filtro. Para este caso, en específico, lo que queremos visualizar va a ser el título académico y el sexo. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a definir que queremos ver el sexo femenino y el título académico de doctorado. ¿Está bien? Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la parte de datos y vamos a seleccionar el tercer filtro que se va a ver ahí, el que dice avanzadas. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a desplegar un cuadro de texto, que el cuadro de texto nos va a preguntar lo siguiente. El cuadro nos va a preguntar a nosotros, básicamente lo que viene siendo es, si queremos filtrar la lista sin moverla a otro lugar, copiarla en otro lugar, y nos va a preguntar el rango que queremos de la lista, el rango de criterios, dónde la vamos a copiar, y si solo queremos registros únicos. En este caso, nosotros vamos a seleccionar copiar en otro lugar, que va a ser la pestaña que nosotros creamos, llamada filtros, y después vamos a irnos al rango de la lista y vamos a seleccionar toda nuestra base de datos. O bien los filtros que vamos a, o sea, hasta los filtros que queremos visualizar. Porque supongamos que tenemos una base de datos, no sé, de 50 títulos y nosotros tal vez queremos visualizar los filtros están ubicados en las primeras 10 columnas, no es necesario seleccionar toda la base de datos, sino solo las primeras 10. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el rango de criterios vamos a definir los que ya previamente mencionamos, sexo femenino y título académico doctorado. Y luego el cuadro de este texto nos va a preguntar dónde queremos copiarlo, ¿cierto? Vamos a ver, siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces ahora lo vamos a definir, ya sea debajo de los criterios que definimos previamente, ahí vamos a pegar nuestra tabla de filtros. Le damos a aceptar y ¿qué nos va a tirar, qué nos va a arrojar el programa? Todas las personas de sexo femenino que tengan el título académico de doctorado, como pueden corroborar en la siguiente lista. Ahora vamos a realizar otro ejemplo para demostrarles las múltiples funciones que tiene este filtro avanzado. En este caso, también podemos trabajar con lo que vienen siendo salarios, o sea, cantidades en sí. Entonces, en este caso, nosotros queremos visualizar todas las personas del sexo femenino que ganen más de 224 millones. Entonces, vamos a hacer el mismo paso. Vamos a datos avanzados, definimos nuestra lista, que es toda la base de datos, nuestro rango de criterios, que van a ser el sexo y el salario. Y como podemos corroborar en la siguiente lista, tenemos todas las personas de sexo femenino que el salario va de 224 millones para arriba. Ahora vamos a ver un último ejemplo. En este caso, tenemos el caso de manejar rangos de salarios, ya sea menor a o mayor a. Entonces, en este caso, nosotros queremos que sea mayor a 224 millones, pero menor a 229 millones. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a ir a datos, al tercer filtro de datos que llama avanzadas, vamos a definir nuestra lista, hacer nuestra base de datos, nuestros criterios, los tres que ya seleccionamos, sexo y el rango de salarios, y eso que nos va a arrojar. Como podamos corroborar, todas las personas de sexo femenino, en el cual el salario va de 224 millones a 229. En este caso, el salario más alto que tenemos es 228 millones. Y el más bajo, 224, 454 mil. Y con esto estaríamos con la parte de filtros avanzados. Muchas gracias. Luego seguiríamos con el segundo tema, que serían los subtotales. Para este tema necesitamos tener una base de datos para comenzar para la realización del problema.
El segundo paso será ordenar los campos como se requiera ordenar para un mejor manejo. En este ejemplo será por ciudades. Buscar en el panel la opción de datos, esquemas y subtotales. Y como cuarto paso se deberá trabajar en la pestaña de subtotales. Aquí tenemos una base de datos donde podemos observar el ID, el nombre y apellido de las personas, un rango de edades, el género, las ciudades y un salario que en la base de datos deberá estar con la moneda correspondiente. En este ejemplo será con colones. Como mencionamos anteriormente, se deberá ordenar los campos en el espacio de datos, en ordenar. En este caso se acomodaron las ciudades de Barcelona, Valencia y Madrid. Aquí tenemos el ejemplo ya con las ciudades ya ordenadas, con sus respectivos personas, con su nombre y su apellido. Luego vamos a proceder a pasar a datos, a la opción donde dice esquema. Van a salir tres diferentes opciones. En este caso vamos a trabajar con la opción que dice subtotales. Luego de darle la opción de subtotal, va a dar esta pestaña que trae diferentes opciones. Trae primero para cada, en cambio en, cuál función se deberá utilizar, a dónde se desea agregar el subtotal y traerá tres opciones más en las cuales serán reemplazar subtotales actuales, un salto de página entre grupos y el resumen debajo de los datos. Para este ejemplo, en la opción de para cada cambio en, se escogió la opción de ciudades. En la función se utilizará suma, que es la que comúnmente se utiliza. En las opciones de agregar subtotal, se desea que se agregue en la parte del salario. Y las otras opciones se dejan exactamente igual como el Excel las da. Aquí como podemos ver, en las funciones hay diferentes tipos de opciones de subtotales que se pueden realizar. Luego de darle a aceptar, como podemos ver, ya genera los subtotales por ciudad. En este caso, en Barcelona se acomodó donde terminan todas las opciones de Barcelona. Luego sigue Valencia, luego el total de Madrid y por último el total general. Del lado izquierdo aparecerá un esquema con los subtotales, donde en hojas diferentes dará los subtotales por ciudades en este caso. Luego el tercer tema será trabajar con imágenes en Excel. Se requiere tener una hoja de Excel, ya sea en blanco o una base de datos donde se requiera agregar imágenes. El segundo paso será en el panel se debe buscar la opción de insertar. Algo importante es que se debe tener la imagen previamente descargada en el escritorio o en la computadora. Escoger dónde se debe colocar la imagen y luego se editarán las imágenes a conveniencia. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una hoja en blanco donde vamos a ir a la opción de insertar en ilustraciones y luego en imágenes. Al darle en la opción de imágenes van a salir dos diferentes opciones más, que sería colocar en celda o colocar sobre las celdas. Para este ejemplo utilizamos colocar en la celda y como se mencionó anteriormente, se va a escoger la opción de imagen desde archivo que está anteriormente descargada. Luego se va a agregar la imagen desde el archivo y algo importante es que es necesario ajustar la celda donde irá la imagen, ya que a la hora de insertar la imagen se va a acomodar conforme esté la celda. Si se deja del tamaño original en el que viene el Excel,
va a quedar sumamente pequeña porque se va a ajustar a ese espacio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde ya se insertó la imagen, como pueden ver, se ajustó el tamaño y se insertó la imagen a la perfección. Luego este es un ejemplo de colocarlos sobre las celdas. Algunas de las opciones para editar las imágenes que brinda el Excel sería quitar el fondo, como las correcciones, el color, algunos efectos artísticos y la transparencia. A la par podemos ver las opciones que tira el área de correcciones, que sería como ajustar la nitidez de la imagen, el brillo o el contraste. Luego aquí vemos diferentes pestañas como lo son la saturación del color, el tono del color o volver a colorear dependiendo de cómo se requiera la imagen. Después vemos algunos de los efectos artísticos que tira el Excel y luego el tipo de transparencia de la imagen. Bueno, el cuarto tema es la correspondencia Excel a Word. Primero debemos tener una base de datos en Excel, que es la que vamos a combinar junto con Word. El segundo es tener el documento en Word. En este caso, lo que es más común de ver son las cartas, sean formales o informales. También tenemos que tener configurado Outlook tanto en Word como en la compu y es tener la misma cuenta para que nos funcione. Y al finalizar el documento tenemos tres opciones para ya sea imprimirlo o entregarlo. Primero tenemos nuestro documento en Word, en este caso es una carta de un banco donde le avisa a sus clientes sobre su número de tarjeta, el monto de plata que deben y la fecha límite a pagar este. En este documento vemos como entre paréntesis encontramos dos X. Estas son las correspondencias que vamos a realizar más adelante. También tenemos la base de datos en Excel, donde estas pequeñas tenemos el tratamiento, sea señor o señora, el nombre y apellido, el número de tarjeta, la cantidad de dinero que se debe y la fecha límite a hacer ese pago y el correo electrónico de cada uno. Primero nos vamos en el documento Word a la ventana, a la ventana de correspondencia. Vamos a ver que todas las opciones van a estar inhabilitadas, no las vamos a poder usar. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar destinatarios. Al darle en seleccionar destinatarios, vamos a tener tres opciones. Escribir una lista nueva, usar una lista existente o elegir los contactos de este Outlook. Como ya teníamos la base de datos, vamos a darle en usar una lista existente. Vamos a seleccionar la base de datos donde la teníamos guardada y le damos en abrir. Nos va a salir esta pequeña ventana donde como la base de datos solo tenía una hoja, pues aquí solo nos va a salir esa hoja. La seleccionamos y le damos a aceptar. Al darle esta opción vamos a ver que cuando nos vamos al documento Word en correspondencia vamos a tener las opciones habilitadas y ahora sí. Para empezar a agregar esta correspondencia vamos a insertar campo combinado. Estas opciones que nos salen son los encabezados de la base de datos. En este caso, yo después de estimado cliente quiero agregar tratamiento, nombre y apellido. Además, debajo el número de tarjeta, cantidad y la fecha límite. Al agregar esto, nos va a salir explícitamente la palabra de tratamiento, nombre, apellido, número de tarjeta, la cantidad y fecha límite. Para poder observar esta correspondencia, nos vamos a la parte superior, a vista previa de resultados. Eso lo que nos va a hacer es que vamos a poder observar cómo la palabra tratamiento se va a cambiar por señor o señora y así con los demás. A la par vamos a tener unas flechitas con un número. Esto lo que va a hacer es que vamos a poder observar a cada persona destinataria. Por ejemplo, la persona número uno es la señora Lucía García y sale toda su información. Y si seguimos continuando, vamos a poder a ver todas las personas. Cuando ya hayamos finalizado, le vamos a dar en finalizar y combinar. Nos van a salir tres opciones. La primera es editar documentos individuales.
Al darle en esta opción, nos va a salir otra ventanita que si queremos combinar los registros, ya sean todos o algunos en específicos. Si le damos bueno, en todos, nos va a abrir un nuevo documento en Word con, en este caso, hay 7 páginas porque son 7 destinatarios. Y en cada una vamos a poder individualmente cada persona. La segunda opción que nos va a salir es imprimir documentos. Nos va a salir una pequeña ventana con la cantidad de registros que queramos imprimir, ya sean todos o algunos en específico. Y la tercera opción, que es la más utilizada, es enviar los mensajes de correo electrónico. Si le damos en esta opción, van a salir algunos pasos. El primero es en opciones de mensaje, es aquí, es para, en este caso es al correo electrónico de cada uno. Luego en asunto, en este caso sería aviso del banco. El cuarto paso es el formato de correo. En este caso lo vamos a mantener como es en HTML. Y el quinto paso sería enviar registros, sean todos o los específicos. Al darle a aceptar, si ya tenemos configurado la misma cuenta de Outlook en la compu y en Word, vamos a ver cómo cada correspondencia va a cambiar rápidamente. Si esto sucede es porque se logró la correspondencia de forma correcta. Bueno, el siguiente tema es validación de datos en Excel. Esto sirve mucho en lo que es el análisis de datos, debido a que en este tipo de uso que se le da a Excel, muchas veces hay gran cantidad de datos y son bases de datos muy grandes. Así que con este tipo de configuración vamos a cerciorarnos de que la información que se esté ingresando en la base de datos es la que nosotros queremos, ya que Excel va a permitir o a rechazar los datos según sea la configuración que se haya realizado. Ok, bueno, lo más importante es tener una base de datos, primero que todo. Para este ejemplo, vamos a realizar una encuesta de edades a un grupo de 12 personas. Después de que ya tenemos nuestra base de datos, tenemos que seleccionar el rango de celdas donde vamos a introducir la información. En este caso sería desde la fila 2 hasta la fila 13. Ahora bien, ahora que tenemos el rango de celdas seleccionado, nos vamos a ir a la parte superior donde dice datos y un poco más hacia la derecha donde dice herramientas de datos, vamos a encontrar el icono que se llama validación de datos. Le damos clic y nos va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual vamos a poder realizar la configuración que deseemos para nuestra base de datos. Así que nos vamos a posicionar primero en el campo de configuración y vamos a ver varios espacios que tenemos que llenar según la manera en la que queramos realizar nuestra base de datos. Primero donde dice permitir, para este ejemplo, como estamos hablando de edades, serían números enteros, ya que una edad no se puede especificar en un número decimal, fecha, hora, etcétera. Ahora bien, vamos a la siguiente parte, que es donde dice datos, y vamos a seleccionar donde dice entre. Como vamos a poner un rango de edades, tenemos que seleccionar esto, ¿verdad? Donde dice entre, y vamos a poner como mínimo, va a ser 1 año, y como máximo 120 años. Bueno, ahora bien, ya tenemos configurado lo que es los datos que las personas pueden agregar. Como vimos, poner edades de 1 a 120 años con números enteros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora queremos indicarle a las personas que van a manejar esta encuesta qué es lo que deben hacer. Entonces, cuando alguien va a ingresar a esta tabla, les tiene que aparecer un mensaje y les va a indicar lo que deben ingresar en esta tabla. Para realizar ese mensaje, nos tenemos que ir de nuevo a la parte superior donde dice datos y vamos hacia la derecha en herramienta de datos a validación de datos. Nos movemos a la segunda pestaña que dice mensaje de entrada y nos tenemos que posicionar en título.
Acá vamos a poner el título que deseamos, como se llame nuestro mensaje. En este caso va a ser edad de encuestados. Y seguido a esto tenemos que ingresar nuestro mensaje, que sería ingresar la edad de las personas que participan en la encuesta. Y le damos a aceptar. Una vez que ya se haya configurado el mensaje, si yo voy e ingreso a esta tabla y me posiciono en cualquiera de las celdas, desde la fila 2 hasta la fila 13, voy a recibir este mensaje que dice edad de encuestados y me va a decir ingresar la edad de las personas que participan en la encuesta. Así es como se va a ver la tabla ya con las edades correctas, con números enteros y con números de un rango del 1 al 120. ¿Qué pasa si yo me paso del rango de 120 años o del 1 a 120 años o si ingreso texto, por ejemplo? Me va a aparecer un mensaje de error que le va a indicar a la persona que esté utilizando esta base de datos que no puede ingresar esa información porque está equivocada, no concuerda con la configuración que hicimos para las celdas seleccionadas. Aquí vemos el otro ejemplo con texto, que se puso 20 con letras y no con números. Ahora, como vimos en el ejemplo anterior, el cuadro de diálogo que aparece cuando hay un error dice una frase predeterminada por Excel. Sin embargo, si yo quiero ser un poquito más específico y indicarle a las personas qué es lo que están haciendo mal o qué deben hacer, tengo que irme a crear mi propio mensaje de error. Así que me voy a ir a la parte de arriba donde dice datos, me voy otra vez a validación de datos y voy a ver la parte de mensaje de error, la tercera pestaña. Y hay tres estilos: alto, de advertencia e información. El alto le va a indicar a la persona que está cometiendo un error con el dato que está ingresando y no lo va a dejar darle enter y aceptar para que se quede ahí. Se lo va a rechazar hasta que lo corrija y lo ponga como debe ser. El de advertencia va a decir, ok, hay un error, pero si presiona, si hace clic en el botón de sí o aceptar, va a poder conservar ese dato, aunque le estoy avisando que está mal. Y el de información va a dejar que usted ingrese el dato erróneo, solamente que le aparece el cuadro de diálogo de que hay un error, pero no le pone ningún inconveniente para mantener ese dato en esa celda. Para este ejemplo vamos a utilizar la opción de alto, el estilo alto, y tenemos que poner nuestro título, que en este caso sería dato inválido, y el mensaje de error sería: el dato ingresado no cumple con el registro etario, por favor agregar la edad de la persona con un número entero, y le damos a aceptar. Así que como estoy poniendo 20 en texto, me va a tirar este cuadro de diálogo con el mensaje de error que yo seleccioné y que introduje, y no me va a dejar mantenerlo en esa celda. Tengo que poner reintentar y volver a escribir, pero con la información correcta. Y esta sería la presentación de nuestra parte. Muchísimas gracias.